Mi nombre es Diego Andrés Pérez Peñaranda, el SEAT de la ciudad de Cúcuta. El día de hoy vamos a realizar la actividad de la unidad 1 del curso Cultura Política, que consiste en buscar a 5 participantes para hacerles una pequeña entrevista. Entonces, comencemos. Estamos con el señor Álvaro Javier Pérez Peñaranda, licenciado en Filosofía y Pensamiento Político y Económico de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Bueno, díganos, señor Álvaro, para usted, ¿qué es la cultura? La cultura, pues desde mucho antes de la modernidad se ha concebido como el arte de cultivarse. Las personas tienen la necesidad de tradición en tradición en querer transmitir esos conceptos, esas realidades y esos pensamientos que hay en el hombre. Y la manera de hacerlo es pues desde la cultura, ¿no? De transmitirlo de generación en generación, no solo pensamientos, sino todo el obrar del ser humano. Bueno, señor Álvaro, ¿y para usted qué es la política? La política, sin más complicaciones, es el arte del bien común. Es que todos busquen ese bien para la comunidad, no solo de una sola persona, sino de toda una comunidad. Es eso, es buscar ese bien para toda una comunidad o para toda la cultura de personas que hay en un tipo de sitio determinado. ¿Y la cultura política? Entonces, la cultura política debe ser como esa clasificación de valores, de conceptos, también el conjunto de herramientas que se usan en un espacio para seguir transmitiendo esa búsqueda de bien común. O sea, son todas las herramientas utilizadas en el arte de progresar en la política, en la democracia, dependiendo del estado que las quieran realizar o de los conceptos que hayan en esa cultura. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Bueno, en nuestros entornos pues es muy visible porque la comunidad siempre quiere expresar lo que piensa con respecto a la política. Los niños, usted los ve que hablan de política, de los políticos, de los corruptos. Siempre quieren transmitirle a los demás o que esos pensamientos que tenían desde edades antiguas como que sigan evolucionando. O sea, la política no se queda estancada porque siempre se transmite de generación en generación. Entonces vemos en nuestro entorno esas herramientas y vemos que es palpable, vemos que la gente lo transmite y va progresando poco a poco. Listo, muchísimas gracias, licenciado Álvaro. Gracias a ustedes. Pues, ahora estamos con el joven Carlos Alberto Hernández Ochica, estudiante de la Universidad Simón Bolívar de la Facultad de Derecho. Bueno, Carlos, ¿qué opinas sobre la cultura? Buenas tardes, Diego. La cultura es un conocimiento esencial que se deriva desde muy atrás. Lo podemos manejar mediante lecturas, estudios o trabajos para hacer un cambio hacia la sociedad. Bueno, ¿y la política? La política es una estructura organizada democráticamente hacia un Estado para ver esos cambios que se presentan o esas falencias y hacer un cambio esencial hacia la sociedad. Bueno, y hablando de cultura y política, ¿qué opinas sobre la cultura política? Bueno, la cultura política, como bien se sabe, la cultura son creencias y valores, y si los unimos con la política es para mejorar los cambios y los aspectos sociales que se reflejan a una sociedad. Entonces necesitamos crear ese cambio o para la política hacer un mejoramiento con mejores aspectos sociales, culturales, en un ámbito social para un mejoramiento de una gobernación. Bueno, ya para culminar esta entrevista, Carlos, ¿cómo ve enfocada la cultura política en sus entornos? Cultura política en nuestros entornos. Se lo ha hablado claramente que nos especifica qué es la cultura y la política, pero tristemente en esta sociedad que está regida en Colombia no se lleva esencialmente como tiene que ser. Si buscáramos el cambio social que necesitamos para un Estado, hacer esos cambios políticos que necesitamos, mal efectuados, aquellas personas que elegimos mal a nuestros representantes,
que nos dejamos comprar fácilmente. Pero si viéramos ese poco mínimo de cultura que tiene cada persona en su forma de llegar y ver ese cambio y dar esas propuestas para relacionarnos justamente como sociedad y ver ese cambio que podemos tener. Pero hay que tener mucha cultura. Ante la cultura política, la persona también debe tener ese poco de cultura política para ver específicamente qué es lo que necesita nuestro Estado, nuestra sociedad, para ver un cambio más adelante, cultural político. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. A usted, Diego, muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, ahora estamos con la doctora Carol Yasmín Botello, abogada de la Universidad Libre de Cúcuta. Bueno, Carol, para ti, ¿qué es la cultura? La cultura son todas las características, todas las cualidades, todas aquellas descripciones que representan a una ciudad, a una región en especial. Bueno, ¿y qué es la política? La política es la forma, es el mecanismo que tenemos para participar y para tomar decisiones. ¿Y qué opinas sobre la cultura política? La cultura política es la forma en la que nosotros, particularmente en nuestra región, tomamos decisiones y participamos para hacer parte de y construir la comunidad a la que pertenecemos. Bueno, ya para culminar, ¿cómo va enfocada la cultura política hacia sus entornos? Nuestro país tiene una forma de gobierno que corresponde a la democracia participativa. Al nosotros tener esa forma de gobierno, escogemos personas que nos representen y que sean las que posteriormente tomen las decisiones que nosotros deberíamos estar tomando. Al tener esa forma de gobierno, no solemos pensar y reflexionar sobre las personas adecuadas que deberían representarnos en esas etapas de decisión de toma de nuestra sociedad. Y lo que posteriormente hacemos es quejarnos y arrepentirnos de las personas que elegimos para que nos representen. Sin embargo, nos quejamos y nos arrepentimos por un tiempo, pero cuando se requieren las decisiones, volvemos a elegir a las mismas personas. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por tu tiempo. Gracias por el tiempo. Bueno, ahora estamos con Lady Garzón, estudiante del Colegio Gremios Unidos del grado séptimo. Bueno, Lady, para ti, ¿qué es la cultura? La cultura es un conjunto de conocimientos e ideas especializados gracias al desarrollo de facultades intelectuales. Bueno, ¿y qué es la política? Es la ciencia que trata del gobierno y la organización de sociedades humanas. Bueno, ¿y entonces qué es la cultura política? Es el conjunto de organizaciones y valores, referencias a la vida de diferentes estados. Bueno, ya para culminar con esta entrevista, ¿cómo va enfocada la cultura política hacia sus entornos? Pues me parece mal porque hay políticos que prometen muchas cosas, prometen que vamos a construir más, no sé, más lugares, que vamos a construir unos puentes, que vamos a hacer muchas cosas y pues nunca los prometen, nunca los cumplen y pues no me parece mucho. Bueno, Lady, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. 1. Bueno, ahora estamos con la doctora Ana Milena Pérez Peñaranda, abogada de la Universidad Simón Bolívar. Doctora, ¿para usted qué es la cultura? La cultura es aquella que se integra por el conjunto de valores y creencias que comparten las personas que pertenecen a ella. Bueno, ¿qué es la política? La política es una actividad de forma ideológica, la toma de decisiones para alcanzar ciertos objetivos. Bueno, ¿y qué es la cultura política? Bueno, la cultura política comprende las creencias, los valores para el proceso político. Bueno, ya para culminar, ¿cómo ve reflejada la cultura política hacia sus entornos? Pues acá en Colombia la política no se ejerce como se debería.
acá en Colombia pues existe la politiquería, para que un profesional que aspira a un cargo administrativo, pues siempre va a tener que tener su padrino político. Acá no se alcanza por mérito, sino por politiquería. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por tu tiempo. Bueno, para mí, ¿qué es la cultura? La cultura es el conjunto de conocimientos e ideas que nos ha dejado nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, para ser una persona mejor, para tener buenos sentimientos, buenas causas, para llegar a establecer bien en una buena sociedad. La segunda es, ¿qué es la política? Bueno, para mí la política es la ciencia que trata de gobernar un conjunto de personas de la cual son encargadas para mejorar una ciudad, un departamento o un país. La tercera es, ¿qué es la cultura política? Bueno, viendo la perspectiva desde cultura y política, es como el conjunto de valores, de ciencias que se instalan para manejar una política desde la perspectiva de una buena cultura. Y la última, ¿cómo veo reflejada la cultura política hacia mis entornos? Pues en Colombia no se ve mucho. Pues en Colombia no vemos mucho la política, la cultura política, ¿no? Vemos mucha politiquería, que es un caso omiso a lo que es realmente la cultura política. Entonces veo hacia mis entornos muy mal porque vemos que nuestros candidatos, nuestros políticos, nuestros congresistas prometen cosas, dicen que van a hacer aquello, van a hacer otra cosa, que en realidad nunca nos cumplen. Entonces creo que es el momento, la hora de tomar buenas decisiones como pueblo. Ya sabemos que la voz del pueblo es la voz de Dios, entonces tenemos el criterio de elegir a una buena persona que nos lleve a una buena sociedad. Compañeros y instructora, este ha sido mi video, espero que les haya gustado. La unidad 1 de cultura política. Muchas gracias.